Gracias por el apoyo, por lo que están dando se los agradezco de corazón. Muchas gracias. Eso me motiva a seguir escribiendo más contenidos. Pero antes este fanfics, no es mío, créditos a mi amigo Tesirius777 por traerles más contenidos sobre esto. Sin él no habría estos contenidos. Pero bueno, antes de empezar te pido que te suscribas a este canal, y que le des tu me gusta si te están gustando estos contenidos. Bueno, antes le mandaré un saludos a TheWinter58, Brian BRG, Sonraca Teorías, Anthony Kinga Paucar. Esos fueron saludados. Si quieres uno mío pídemelo en la caja de comentarios. También cuando estaré publicando algo en la comunidad. Ahí también manda tus saludos si quieres que seas saludado. Sin más que empiece este fanfics de los dioses. ¿Quién está libre de pecados? ¿Quién puede afirmar y decir con total confianza y seguridad de que su alma es totalmente pura sin rastro alguno de acto pecaminoso? Aquel que afirme todo esto, estará mintiendo, y solo estará agregando otro incumplimiento más a su larga lista de errores, actos que ante los ojos de los demás puede parecer algo tan simple, o algo tan horrendo, siendo capaces de señalar con el dedo tu defecto, cuando en ellos hay otros 4 más iguales al dedo con el que te apuntan. Pero para eso existe el arrepentimiento, ¿no es así? Esa sensación de angustia, asco, repugnancia hacia lo que has hecho, pensando que con eso todo será olvidado, y todos tus errores borrados, solo los nobles son capaces de perdonar y olvidar, otros no olvidan, pero hay aquellos, que nunca perdonan, y que por más arrepentimiento tengas en tu corazón podrido, así se quedará, tan dañado por dentro, solamente por simples pecados. Su respiración era cada vez más y más entrecortada, al mismo tiempo que su vista se volvía más oscura, solo dándole a entender que su tiempo en ese sitio había terminado. Todos veían con horror cómo aquella maga estaba en el suelo, solo a escasos momentos de partir de este mundo y con ellos llevarse consigo las pocas posibilidades de victoria que tenían. Aquel sujeto se había llevado la esfera y habría partido a la tierra, o por lo menos, eso fue lo que él dijo. Solo podían verse entre ellos, no sabían qué decir o tan siquiera cómo reaccionar, ya no querían nada de esto. ¿Y si solamente abandonaban todo? Al fin y al cabo era una lucha sin sentido, que en algún punto perderán, llevándose consigo sus jóvenes vidas según los ojos de aquellos que serían sus verdugos, y que cada vez demostraban aún más que a ninguno le pesaba su espada. Merlin solo atinaría a toser, soltando grandes cantidades de sangre, no había cómo curarse, la diosa suprema yacía inconsciente, no tenía energías para tan siquiera moverse, y aunque pudiese hacerlo y crear algo de magia, había algo en ese ataque de aquel sujeto que le pareció muy extraño. Algo tan similar pero a su vez distinto, como cuando Son Goku la habría atacado y herido, ese frío recorriendo todo su cuerpo, y esa pulsación tan grave que hacía palpitar cada poro de su piel, son sensaciones que no se le borrarán de su mente jamás, que la habrían dejado marcada de muchas formas posibles. Era inútil negar el hecho de su miedo, ese sentimiento que pensaba no era capaz de experimentar, era tan ilusa por haber creído en tal falacia, su propia ignorancia la habría mantenido apartada de toda percepción de sentimientos alejados a lo que se suponía ella era su intelecto superior, nada podía con ella, ni con su conocimiento. Y ahora, todas esas creencias eran tan solo felices momentos pasados, ahora comprendía el peso en frases tan simples como la ignorancia hace la felicidad, siempre estuvo en contra de esto, no cabía dentro de su mente, a día de hoy, en aquel preciso instante, ella ha llegado a creer firmemente que esto es algo que todo mundo debería saber, que hay cosas, que las personas no deberían de conocer.
Beban, tú eres el más fuerte de todos los presentes, tú tienes que encargarte de que ese sujeto no consiga esas esferas. La maga levantaría su brazo aún con las pocas fuerzas que le quedaban, ante los ojos de todos sus compañeros, ella buscaría el rostro del pecado para posiblemente por única vez en su vida, tratar de buscar consuelo. Tanto él, como los demás comprenderían, ella tenía miedo, aquel concepto como lo es la muerte estuvo alejado de su presencia por tanto tiempo que a su mente había llegado la idea de la imposibilidad de que ésta tocase a su puerta, sintiéndose llena de un regocijo único que seguramente ningún otro mortal en el mundo tendría el privilegio de gozar. Y ahora el ver cómo su vida se desvanecía con el pasar de los segundos, y cómo bastaba tan solo con un suspiro, para dar por terminado aquella travesía a la que se le llamaba vida, la cual nunca habría valorado como se era debido, deseaba con todo su ser un poco más de tiempo, para pasar junto a su querido Arthur, para poder solucionar aquel problema que los atormentaba, aunque sabía que el tiempo que invirtiese en eso, era solo tiempo perdido. Van sujetaría su mano, aquel zorro se compadecía de ella, no era el más cercano a su persona, ni mucho menos le tendría el mismo aprecio que a su capitán, pero no podía negar que le dolía, tanto como a todos, le dolía verla en ese estado, y era en esos instantes donde una simple cuestionante llegaba a su cabeza. ¿Cuántos más tienen que morir para acabar con esto? King gritaría a todo pulmón, siendo el que expresaría el sentir de todos sus compañeros y al igual que ellos, ya estaba cansado de todo esto, no podía seguir más con esta carga que tenían en sus espaldas. Despierten a la diosa suprema, es la única que puede sacarlos de aquí y llevarlos directamente a Camelot, y beban, saludaré a Meliodas de tu parte, de parte de todos de hecho. No fue una despedida emotiva, no lo fue, tan solo la vieron partir sin más, no hubo despedidas, solo lágrimas decoradas por un profundo silencio que únicamente daban a entender una cosa. La mayor maga de todos los reinos, la maga Merlín, había muerto. Ambos Saiyajins no comprendían las palabras del dios, o bueno, en gran parte sí lo hacían, pero era algo difícil de procesar incluso para el más inteligente de los hombres. No todos los días te dicen que vas a ser candidato a dios de la destrucción, y más importante, que no tienes cómo negarte a esa proposición. ¿Era tan siquiera justo lo que se estaba haciendo con ellos? ¿Obligarlos a hacer algo que no quieren? ¿A realizar acciones con las que no están cómodos? Es una burla completa que la vida misma les lanzaba en toda su cara, pero no podían hacer nada al respecto, ¿no? Señor Bills, ¿desde cuándo decidió el retirarse? ¿Y por qué así tan de repente? Aún con toda la situación, la inocente pregunta no tardaría en salir de la boca del Saiyajin más fuerte, su mente era simple, no era capaz de mirar la profundidad que había en todo esto, aunque no fuese como si se perdiese de algo realmente maravilloso. Es un simple castigo, como sabrán, durante la batalla contra esa cabra loca hubieron bajas, una de ellas enojó lo suficiente al gran sacerdote como a Zeno-sama para hacerme retirar de mi título. No queriendo seguir profundizando en el tema, el dios solo diría esas simples palabras, las cuales pasarían como un disparo por las cabezas de ambos Saiyajins. ¿Hubo una muerte que haya afectado al gran sacerdote y a Zeno-sama? Seguramente se refiere a ese ángel Merus, ¿no es así? Siendo tan contundente como ya acostumbraba con sus palabras, el príncipe daría justo en el clavo, tanto Dios como Ángel solo confirmarían lo que habría dicho Vegeta con una mirada hacia este. Pero aún sigo sin entender. ¿Por qué debemos de ser nosotros candidatos a este puesto? Yo no soy bueno destruyendo cosas, sin contar que no me gusta para nada hacer este tipo de labores. En esta ocasión tendré que estar de acuerdo con Kakaroto, señor Bills, realmente este puesto es algo que nos es totalmente indiferente hacia nuestro pensar, el idiota de Kakaroto quiere hacerse MS fuerte y yo no dejarme superar por ese insecto, pero ser dioses no es algo que esté en nuestros planes. No les estoy preguntando, malditos simios. Esto es algo que ya está decidido, les guste o no. Y tú, Goku, eres el que menos opción tiene de negarse, gran parte de todos los problemas que han aparecido a lo largo del universo durante tu existencia han sido provocados directa o indirectamente por ti. Pero todos los he solucionado, ¿no es así? No puede usar eso como excusa para hacernos participar en todo esto. Por primera vez para el dios, podría ver en el rostro del Saiyajin una expresión de seriedad, al parecer esto no era un juego para él. Y con más razón. Lo que harás no será nada distinto a lo que ya has hecho antes, si aparece una amenaza que atente contra el equilibrio mortal del universo, solo tienes que erradicarlo y listo. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que has hecho todos estos años?
Aunque fuese cierto eso, señor Bills, Vegeta habría parado a Goku, quien iba a protestar nuevamente. Claramente no estaba conforme con toda la situación, él tampoco lo estaba, pero sabría manejar mejor las palabras que su rival, porque nosotros... Hay otros seres con un poder semejante al nuestro en el universo, inclusive hay alguien que nos supera en poder individualmente, ese Saiyajin Broly es igual de poderoso que usted, cosa que ni Kakaroto ni yo hemos logrado aún. Freezer es otro gran candidato, ¿no le parece? Ya ha tenido experiencia con todo este tipo de labores. Esas palabras sorprenderían al Saiyajin menor, desde cuando Vegeta admitía que alguien era más fuerte que él tan a la ligera. Podría pensar que es por la situación en la que se encontraban, en la que ambos sabían que el orgullo no serviría de nada en estos casos, o solamente sea el hecho de que tal vez el príncipe estaba cambiando, no lo sabría, el único que tendría esa respuesta al final sería el mismo Vegeta. Tú mismo sabes el por qué no consideré a esos dos, ese otro Saiyajin es la ejemplificación perfecta de lo que es un problema andante, no tiene control alguno de su poder, y su inestabilidad no hará llegar a nada bueno el balance de este universo, y sobre Freezer, él muy probablemente se concentraría más en gobernar el universo y ampliar sus tropas que ejercer su trabajo como tal. No tengo tiempo para lidiar con esos dos y encaminar sus pasos correctamente. Sin contar que, ninguno de ellos dos ha tenido contacto directo con el ki divino, solamente son mortales con un poder exageradamente alto para serlo. Ustedes ya han tenido un entrenamiento adecuado, ya tienen los principios de lo que es ser un dios y el poder divino, sin contar que son los más aptos para ejercer este puesto. Con aquellas palabras del ángel, ninguno de los dos Saiyajins diría palabra alguna, no tendrían como contraargumentar contra aquellas razones dichas por Whis. Al parecer, no tendrían opción alguna. Aún a pesar del dolor, su fuerza de voluntad era quien lo sostenía en la propia inconsciencia, aunque no estaba seguro si aquello podía llamarse fuerza de voluntad. Él mismo sabía que en varias ocasiones, habría carecido de ella. Su propio odio hacia aquellos dos lo levantaba, lo hacía querer seguir adelante, junto con el amor que sentía hacia aquella bella mujer, de la cual había caído profundamente enamorado. Justamente, la causa de todos sus males. Sus ojos esmeralda eran testigos de un sitio digno de llamarse infierno. Estaba en él al fin y al cabo, no recuerda mucho, solo el sentir de ser atravesado por en su estómago por Son Goku. No tardaría en levantarse totalmente agitado, su guardia era pobre si hablamos de estilos de pelea, pero aún con eso él pretendía luchar en contra de aquel sujeto. A su alrededor no habría nadie, solo un largo terreno montañoso decorado de ríos de lava, el silencio era clavado en cada poro de su cuerpo como agujas que lo atormentaban, no soportaba esa tranquilidad, la ausencia de algún tipo de ruido, de explosión o cualquier signo de una contienda. Tal vez eran sus propias inseguridades las que lo hacían sentir así, no lo sabía, pero era algo inevitable para una persona como él. Toda su vida estuvo rodeado de gente caótica, y sitios caóticos. Y ver aquel sitio tan silencioso, su ansiedad era demasiada, cada rastro de él le gritaba a su cabeza que algo malo iba a pasar, en cualquier instante. Aún teniendo eso en mente, su postura se iría relajando, no podía evitar estar en guardia de todas formas, pero empezaría a concentrarse en ver en dónde se encontraba, y si realmente estaba solo en aquel sitio. No tardó mucho tiempo en empezar a caminar, paso tras paso solo podía ver más y más montañas rocosas, más y más ríos ardientes que reclamaban su cuerpo, y solo hacía que su cabeza empezase a pensar si realmente él estaba solo en aquel sitio. Entonces eso fue solo un sueño, una especie de ilusión, un método de tortura. ¿O es que acaso la verdadera tortura de aquel sitio era la misma soledad que había en ese lugar, el estar condenado a estar vagando por aquel suelo ardiente lamentándose en sus propios pecados, estando de únicos testigos la soledad misma, junto con aquel terreno baldío? No lo entendía, le frustraba el no entender, quería hacerlo, tan solo él suplicaba que le explicaran algo de lo que estaba pasando, había llegado a un límite en donde estaba cansado de tener que actuar en base a la ignorancia. No supo cuánto tiempo pasó caminando, tal vez la monotonía del paisaje lo hacía desvariar con el tiempo mismo, o sus propios pensamientos lo tuvieron lo suficientemente entretenido como para no fijarse nada más a su alrededor. Tal vez haya sido un transcurso largo o corto, pero fue el tiempo suficiente como para escuchar otros pasos aparte de los suyos. Antes de que su propia mente cayera en cuenta, su cuerpo ya estaba buscando con desesperación el origen de ese sonido, el provenir de aquellos pasos los cuales eran tan contrarios al propio paisaje mismo, y que a su vez combinaban a la perfección. Si escuchas ese andar, podrías suponer que se trata de alguien el cual solo está dando una caminata, divagando en sus ideas y disfrutando del momento, la serenidad que
que transmiten sus pies al andar es confusa para él, teniendo en cuenta dónde estaban. Incluso en un mal día, solo basta de lo más mínimo para enloquecer a cualquiera. El latir de sus pulsaciones sería la que adornaría aquella frase que resonaría por todo el lugar. Esa voz le era conocida, pero a su vez le traía una sensación de extrañez que no comprendía. Cualquiera que lo viese, podría jurar que era una pobre alma desgraciada, su cuerpo entero girando en direcciones opuestas buscando solamente quién fue el autor de dichas palabras. Él mismo parecía tener esa percepción en él, podría jurar que escuchar el propio latir de sus corazones, era lo único que lo hacía diferenciar entre su realidad y una propia ilusión. Deja de buscar tanto, ¿me tienes justo detrás? ¿Quién podría decirlo? Ver a un demonio tan asustado en el mismo infierno, era irónico ver cómo el actual rey demonio estaba con sus ojos abiertos denotando su más profundo temor por quien tendría enfrente. Nuevamente aparecería en su cuerpo su pose de pelea, dispuesto a batirse en duelo contra aquel sujeto, pero sus puños estaban acompañados de ligeros temblores los cuales recorrían el resto de su cuerpo. Una pequeña risa resonaría de aquel sujeto, era gracioso el ver a aquel rubio de esa forma, tan indefenso, con tanto miedo con tan solo unas palabras. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, maldito infeliz? Aún con tratar de mostrarse firme ante la situación, solo lograría hilar una pequeña oración con su voz temblorosa, lo tenía enfrente, a aquel sujeto que tanto despreciaba con todo su ser. ¿Pero por qué se sentía tan distinto? No había esa aura imponente, aquella presión que generaba solo con su presencia, pero sí habría esa sensación de muerte, el más lúgubre de los sentimientos que una persona es capaz de provocar. Y no podía negar el hecho que este sujeto lo intimidaba mucho más que Son Goku, ¿o acaso si era en realidad Son Goku? Tenían el mismo rostro al fin y al cabo, pero a su vez parecían tan distintos, era un completo dilema para su cabeza. Es normal que me confundas con él. Al fin y al cabo tenemos el mismo rostro, pero no te equivoques, yo no soy Son Goku. El peso emocional que tendrían esas palabras para el rubio, era inimaginable incluso para él mismo, cada palabra que salía de la boca de ese hombre, lo hacía sentir un escalofrío único, que ni siquiera en la peor de sus pesadillas era capaz de sentir. Te he estado observando durante un tiempo, que digo un tiempo, durante todos estos años he visto tu tormento, y ahora, el tenerte aquí parado frente a mí, solo puede provocar una sensación de lástima por ti, al final no lograste lo que querías, tu propósito, perdiste ante él. Sus palabras, eran algo con suma importancia, él lo sabía, sabía que debía ponerle más atención a lo que él decía. Pero no podía evitar perderse en aquella sonrisa de ese sujeto, hacía que todo lo que había dicho antes se tornase aún más oscuro, y que a su vez, no tuviese relevancia para él. Su maldita sonrisa, era simple, como cualquier otra, pero había algo en ella, que lo hacía querer irse de aquel lugar como fuese, desde la punta de su pie hasta el mechón más insignificante de su cabellera, habría esa sensación de pavor. No sabría cómo describirlo, pero era algo que nunca antes había llegado a sentir. ¿Tú quién eres? Esta vez no habría ningún intento de valentía, él mismo no era capaz de intentar serlo, hasta se había sorprendido a sí mismo por poder hacer esa simple pregunta. Aún es un poco pronto para presentaciones, ¿no te parece? Solo bastó con un parpadeo, para que aquel sujeto estuviese frente suyo, él ya suponía que ese tipo debía de estar a un nivel semejante a aquellos dos. Pero nunca pensó que su suposición llegase a ser tan real. Hagamos algo, si logras acertarme un golpe, te diré todo lo que quieras, ¿qué te parece? ¿Qué ganas tú con todo esto? Saber el nivel de mediocridad en el que te encuentras actualmente, ambos ganamos, ¿no te parece? Para el rubio era algo irónico, el ver cómo aquel sujeto podía provocar el peor de los miedos en él, pero que se mostrase tan amable a simple vista. ¿Era acaso un truco? Ya ha experimentado con personas así, las cuales se muestran con una faceta pero llega un punto en donde demuestran ser todo lo contrario, ¿acaso era este el caso? No respondió a la pregunta de aquel sujeto, solo se dignó a alejarse unos cuantos metros y ponerse en pose de pelea, su pulso era algo precario, no podía levantar siquiera su propio brazo sin que éste estuviese temblando todo el tiempo. No podía dejar que se viese su debilidad, en una batalla eso era algo primordial, aunque en ese punto, que no era más que obvia. Dejó de divagar en su cabeza y solo fue a atacar, un golpe directo para empezar con la contienda.
No sabía decir si se habría sorprendido o ya lo esperaba, pero ante sus ojos logró ver cómo aquel sujeto esquivaba con la más mínima dificultad aquel golpe, posicionándose a su espalda. El pelirrubio no tardaría en girar para tratar de rematar con un codazo en el estómago, pero nuevamente aquel sujeto lo esquivaría saltando encima suyo, volviendo a quedar en la misma posición inicial. Eres muy lento, y tus movimientos son los más predecibles que he visto, ¿que acaso no sabes pelear? Habría dado justo en su ego, como que no sabría pelear. Más de 3000 años de vida llena de guerras y batallas lo respaldaban a sus espaldas, y todo para que un tipo dijese que no sabía pelear. Su enojo era evidente, y dejándose llevar por ese sentimiento, empezaría a contraatacar con diversos golpes en distintos sitios, todos siendo eludidos con total maestría por él. Pero tan solo bastó de un golpe de ese tipo, para poder dejarlo fuera de combate. Un puño directo en su barbilla, fue lo suficientemente potente como para mandarlo varios metros lejos, pero no para dejarlo inconsciente o peor, muerto. No sabes siquiera cómo lanzar un buen golpe, haces movimientos innecesarios y tu velocidad la lastima. ¿Qué demonios hacías durante tu tiempo de comandante? ¿Que no eras acaso el rey demonio, chico? Déjame decirte que he conocido a verdaderos demonios más fuertes que tú. Sin ningún tipo de tapujó, aquel sujeto soltaría toda la verdad en la cara de Meliodas. Se sentía humillado, en más de un aspecto, ni aquel golpe había sido tan potente como esas palabras que le dedicaría a aquel sujeto. Te tengo mucha lástima, no te llegas a imaginar la esperanza que tuve en que tan siquiera me obligaras a usar una de mis manos para bloquear un golpe tuyo, pero ni eso. ¡Qué maldita decepción! Cada paso que daba era suficiente para resonar en todo el lugar, no hacía falta decir que sus pensamientos, los cuales escupía cual veneno, hacían eco por todo aquel sitio. Y a su vez, hacían eco en el propio demonio. Como soy alguien condescendiente, te responderé a la primera pregunta que me hiciste, pero no responderé a ninguna otra hasta que logres darme un golpe, ¿queda claro? ¿Acaso era un reto? ¿O qué era lo que pretendía aquel sujeto? ¿Iba a entrenarlo? ¿Qué significaba hasta que me des un golpe? ¿Pensaba repetir esto? ¿No iba a matarlo? Bueno, ya estaba muerto, así que esa posibilidad era nula. Yo soy conocido de muchas formas, pequeño mortal. Para los de tu mundo puedo ser el mismo diablo, para aquellos dos soy un simple Kaioshin, pero para ti, ¿tú puedes llamarme Black? Pese a las circunstancias, ella había logrado encontrar una sensación de paz que no habría experimentado en gran parte de su vida. Era consciente de la situación en la que se encontraba ella, en la que se encontraban sus amigos y, más importante, su amado. Pero no podía despegar su mente de aquella mujer que tenía enfrente. Era alguien con la cual podías pasar horas y horas hablando y no aburrirte. Tenía muchas cosas que contarte, y eso era lo que más le interesaba, sus historias. Las historias que tendría con aquellos sujetos. Entonces, ¿usted me había dicho que su antiguo esposo se llamaba Vegeta? Oh sí, querida, estás en lo correcto, me había olvidado completamente el seguir contándote sobre él. Me perdí hablándote sobre mis inventos. Parecían dos amigas de toda la vida dialogando amenamente, una simple reunión de compañeras en la que discutían de temas diversos. No podía negar que ella misma lo sentía así. En el poco tiempo que había estado ahí, ya veía a aquella peli azul como una amiga con la cual poder contar, pero tampoco podía negar que sus palabras iban con dobles intenciones. ¿Por qué te interesa tanto saber sobre mi esposo, querida? No me digas que te llamó la atención. Ambas reirían por lo bajo. Era increíble cómo aquella señora la hacía reír en esos momentos. Era alguien de envidiar sin duda alguna. No, nada de eso, señora Bulma, solo me genera curiosidad. Quiero saber el hombre que estuvo al lado de una mujer tan buena como usted. Dígame, ¿cómo era él? ¡Ay, mi cielo! Si lo dices de esa forma haces que me sonroje. Y sobre cómo era él, sin duda es un gran hombre, fue buen padre, el mejor sin dudas, no tengo nada de qué quejarme. Bueno, tal vez el hecho de que no era alguien que demostrase mucho afecto hacia los demás, pero con el tiempo supe acostumbrarme a eso. Para ella era algo impensable. ¿En serio era de la misma persona de quien hablaban? ¿Aquel sujeto había tenido la dicha de ser padre? No se atrevía a preguntar más abiertamente, no se sentía capaz, y sin mencionar que probablemente sería mal visto por su acompañante. Pero dime, querida, ¿qué hay de ti? ¿Hubo un hombre que te haya hecho suspirar en tu habitación? ¿Alguien que no te pueda sacar de tu mente?
Una leve risa resonaría de la albina, era sin duda algo vergonzoso de contar, pero que al hacerlo, le calentaba el alma de una forma gratificante, el recordarlo a él, el solo hablar cosas buenas de su persona y poder revivir todas esas caricias y suspiros que él le otorgaba, hacían que sus mejillas se calentasen y desde lo más profundo de su ser, se reclamara su presencia y que él estuviese a su lado, juntos como lo habrían prometido hace mucho tiempo. Como bien le había dicho señorita Bulma, se llama Meliodas, es algo complicado de contar, era una especie de amor imposible, pertenecíamos a mundos distintos y podría decirse que éramos enemigos, pero en una de esas, pasamos el suficiente tiempo juntos como para darnos cuenta que todo ese clasismo que habría entre nuestras razas eran solo limitantes a lo que sentíamos. Oh querida, lo que me cuentas parece una perfecta novela romántica, es tan hermoso. Nuevamente la princesa reiría por lo bajo, siendo contado desde la simpleza, rozando solo la superficie de toda la profundidad de la historia. Si llegaba a ser algo bonito. Pero ella más que nadie sabía que no lo era, que la sangre era la que marcaba su historia junto con aquel rubio. Oye, te puede parecer raro lo que te voy a decir, pero, tú me recuerdas a alguien muy importante para mí. ¿Y importante? No me diga que le recuerdo a su hija señorita Bulma, ella estaba confundida, ¿qué tendría ella de llamativo o destacado como para decir que le traía a la peli azul memorias de una persona importante? Ni ella misma se consideraba de ese modo, su pensamiento era el de una simple mujer la cual habría fracasado como hija, como guerrera, e inclusive como amante. No, claro que no querida, aunque he de reconocer que pareces una simple niña con muchas aflicciones, la verdad es que, me recuerdas a un amigo mío, justamente mi mejor amigo, él fue un hermano para mí en todo el sentido de la palabra, muchos de los inventos que hice en mi tiempo de vida, no hubieran existido si no lo fuese conocido a él. Parece ser una gran persona, ¿no es así? En su rostro se le dibuja una sonrisa casi tan grande como la que tiene cuando recuerda a su esposo. Jaja, tienes razón querida, es inevitable, él era alguien especial, y a quien le debo muchas cosas, por él fue que conocí a Vegeta y eso jamás podré pagárselo. ¿De quién hablaba? ¿Acaso era Son Goku? Pero, ¿cómo era posible? Ella no podía creer todo lo que esa mujer enfrente suyo estaba diciendo, realmente. ¿Quiénes eran esos Saiyajins? Y dígame, ¿en qué me parezco a él como para hacerla recordarlo con tanta nostalgia? En tu mirada hay mucha bondad, mi niña, hacía mucho tiempo que no veía esa combinación de compasión e ingenuidad en alguien, ese corazón tuyo, puedo ver que eres alguien buena, eres tan parecido a él en ese aspecto. Goku era alguien de corazón puro, su compasión podía rozar incluso la propia ignorancia, pero aún así, todos adorábamos esa manera de ser de Goku. Hey Goku. Oh sí, él se llama Son Goku, si te llegase a contar todo lo que él vivió, yo estuve ahí en cada una de sus experiencias, hasta la última. ¿Cómo era posible esto? Aquel sujeto que habría condenado a ella junto con su amado al sufrimiento junto con todo su planeta, aquel que acabó indiscriminadamente con la vida de miles de personas. ¿De verdad era él? Ella tenía enfrente a la mejor amiga de aquel sujeto. Y habría pensado en muchas otras cosas, pero lo que le relataban era algo de no creer. ¿Qué tanto pasó para que llegasen a ese punto? En el que seguramente si la humana los viese nuevamente, no los reconocería. ¿Acaso fue el poder quien los cambió? ¿La ambición? ¿El ego? Aquí entre chicas, te confieso algo, Goku llegó a gustarme por un tiempo, fue algo pasajero obviamente, no creo que pueda soportar a Goku como pareja por tanto tiempo, pero el recordar aquella vez es algo que me trae cierta nostalgia. ¿Cómo era el señorita Bulma? O sea, usted me dice que era alguien bondadoso, pero, ¿había algo más allá de eso que lo identificara? Sé a lo que te refieres, y por supuesto que sí, él era un amante de las peleas, llegó a cometer varias estupideces solamente por divertirse en el campo de batalla, es una afición que comparte junto con mi esposo, ambos son de la misma raza y en ella, las peleas eran algo común entre su gente. Entonces eran violentos por naturaleza. Podría decirse que sí, según recuerdo cuando Goku era pequeño era muy violento, pero con el tiempo se fue adaptando a un estilo de vida más pacífico hasta convertirse en alguien totalmente alejado a las propias raíces de su especie. Todo eso es gracias al señor que lo crió cuando lo acogió en la tierra, sus padres no tuvieron la dicha de poder verlo convertirse en el hombre que es. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any